hay una delgada línea entre la locura y el destino, y Milton Hershey la cruzó tantas veces que el mundo entero terminó por darle la espalda, convencido de que su nombre solo sería recordado como el sinónimo de la derrota más absoluta. En un rincón olvidado de Pensilvania, un joven con poco más que una educación básica y un par de manos acostumbradas al trabajo duro, decidió que no quería pasar su vida viendo cómo el tiempo se desvanecía en los campos de maíz, sino que quería endulzar la vida de un país que aún no sabía que lo necesitaba. Pero el camino hacia el imperio que hoy todos conocemos no estuvo pavimentado de oro, sino de deudas, humillación y el amargo sabor del rechazo constante. Milton empezó desde lo más bajo, como un simple aprendiz de confitero, limpiando suelos y observando cómo el azúcar se transformaba en magia. Pero cuando decidió abrir su propia tienda en Filadelfia en 1876, la ciudad lo recibió con indiferencia. Trabajó 18 horas al día durante 6 años, sacrificando su juventud y su salud, solo para ver cómo el negocio se desmoronaba ante sus ojos y sus acreedores se llevaban hasta la última silla de su local, mientras los vecinos murmuraban que aquel muchacho simplemente no tenía lo que se necesitaba para triunfar en el feroz mundo de los negocios. Sin embargo, Milton no era un hombre que entendiera el concepto de rendirse. Viajó a Denver, donde aprendió el secreto que cambiaría su vida para siempre: el uso de la leche fresca para hacer caramelos, una técnica que nadie en la costa este dominaba. Con esta nueva arma, intentó abrir negocios en Chicago y Nueva Orleans, y en ambas ocasiones el destino le propinó un golpe devastador. Fracasó tan estrepitosamente que sus propios familiares empezaron a tratarlo como a un paria, un soñador inútil, que solo sabía gastar el dinero ajeno en ideas que nunca llegaban a nada. Llegó a Nueva York con lo poco que le quedaba, intentando una vez más montar su fábrica, pero el invierno de la Gran Manzana fue más frío que el corazón de los banqueros que se negaron a prestarle un solo dólar, llamándolo estafador y mediocre en su cara. Granja de su familia en Pensilvania, caminando con los hombros hundidos, sin un centavo en el bolsillo y cargando el peso de 3 quiebras masivas. Era el hazmerreír de su comunidad, el hombre que había intentado conquistar la ciudad y regresaba derrotado al lodo del que salió. Pero en el silencio del campo, lejos del ruido de Nueva York, Milton comprendió algo que los genios de Wall Street nunca entenderían. La tierra no miente, y la paciencia es el ingrediente más caro de cualquier receta. Empezó a cocinar caramelos de leche en la cocina de su madre, usando la leche de las vacas locales, y durante meses el aroma de la melaza y la nata llenó la casa mientras él experimentaba 1000 veces, fallando 1000 veces, hasta que un día el caramelo perfecto nació. Esta vez, la suerte cambió. Un importador inglés quedó tan impresionado por la calidad que le hizo un pedido masivo, y de la noche a la mañana, el hombre que todos llamaban fracasado se convirtió en el dueño de la Lancaster Caramel Company. Pero Milton no buscaba solo dinero, buscaba un legado. Vendió su exitosa empresa de caramelos por $1 millón de la época, una cifra astronómica que le habría permitido vivir como un rey el resto de sus días. Pero en lugar de retirarse, decidió apostarlo todo, hasta el último centavo, en una idea que sus amigos llamaron locura suicida. Quería fabricar chocolate con leche, un producto que en ese entonces era un lujo prohibitivo reservado solo para la aristocracia europea. Milton quería que el chocolate fuera para todos, para el trabajador, para el niño pobre, para el granjero. Regresó a los campos de maíz de su infancia y anunció
que construiría la fábrica de chocolate más grande del mundo en medio de la nada. Los expertos se burlaron de nuevo. Decían que nadie querría trabajar en un campo aislado, que la logística era imposible y que el chocolate con leche era demasiado delicado para producirse en masa. Construyendo una ciudad, forjando un legado. Milton ignoró el ruido y empezó a cavar los cimientos de su sueño entre los pastos verdes de Pensilvania. No solo construyó una fábrica, construyó una ciudad entera con casas modernas para sus empleados, escuelas, parques y hasta un sistema de transporte, demostrando que un verdadero líder financiero no solo acumula oro, sino que crea bienestar para quienes lo ayudan a construirlo. El proceso de crear el chocolate perfecto le tomó años de pruebas fallidas, de leche cortada y de máquinas rotas, pero Milton sabía que el éxito es simplemente el resultado de sobrevivir a los fracasos con el entusiasmo intacto. Cuando finalmente salió de la línea de producción, la primera barra de chocolate Hershey, el mundo cambió. El lujo se volvió accesible y el nombre de aquel mecánico de dulces fracasado se grabó en oro en la historia industrial. Pero su mayor acto de nobleza, el que realmente define su legado de oro, ocurrió cuando él y su esposa Catherine, al no poder tener hijos, decidieron fundar la Milton Hershey School para niños huérfanos. Milton donó toda su fortuna y la propiedad de su empresa a un fideicomiso para asegurar que esos niños tuvieran la educación y la familia que él tanto valoraba. Durante la Gran Depresión, cuando otras empresas despedían a miles, Milton Hershey no solo mantuvo a sus empleados, sino que inició grandes proyectos de construcción en la ciudad para que nadie se quedara sin un salario, diciendo que si él tenía dinero, era su responsabilidad que los demás también comieran. Hoy, la ciudad de Hershey sigue en pie, oliendo a chocolate y resonando con las risas de los niños de su escuela, un monumento vivo a un hombre que fue humillado 5 veces antes de ser coronado por la historia. Esta es la verdad que los tiburones de las finanzas olvidan. El capital más importante no está en el banco, sino en la visión y en la capacidad de amar un proyecto más allá de las ganancias. Milton nos enseñó que no importa cuántas veces te digan que eres un perdedor, siempre que tengas el valor de regresar al campo, encender el fuego y empezar de nuevo. Su historia es un recordatorio de que las grandes fortunas se construyen con el sudor de la frente, pero los grandes legados se construyen con el corazón. Bienvenidos a Legado Oro, donde entendemos que el éxito es una carrera de resistencia, no de velocidad, y donde celebramos a los hombres silenciosos que, como Milton, decidieron que su fracaso sería simplemente el prólogo de una gloria que el tiempo jamás podrá borrar. Suscríbete si estás listo para aprender que el oro no solo se encuentra en las minas, sino en la voluntad de un hombre que se niega a ser derrotado por el juicio de los demás. Al final del día, los que se ríen de tus comienzos humildes son los mismos que terminarán comprando el producto de tu genio. Tú construye con paciencia, invierte con propósito y recuerda que el aroma de tu éxito será mucho más dulce si antes tuviste el coraje de saborear la amargura de la caída. Este es el camino de los elegidos, el camino de los que no aceptan el no como respuesta y el camino de los que, como el señor Hershey, saben que el chocolate más rico es aquel que se comparte con el mundo entero después de haber superado la tormenta. Deja que esta historia sea la brújula que guíe tu inversión personal, recordándote que cada vez que alguien dude de ti, simplemente te está dando el combustible necesario para llegar más lejos de lo que ellos jamás podrían soñar. Que tu nombre,
al igual que el de Milton, no sea solo una cifra en una cuenta corriente, sino un faro de esperanza para los que vienen detrás, demostrando que el oro real es aquel que transforma la vida de miles mientras tú sigues trabajando en silencio, con la humildad de quien sabe que el verdadero imperio es el que se construye para los demás.